Hola amigos, sois muchos los que ya habéis disfrutado del capítulo o de los varios capítulos que hicimos acerca de la vida y de la obra y del ministerio de Kathryn Kuhlman, los cuales, si tú es la primera vez que visitas este canal, me gustaría que los vieras antes de ver porque en ellos relatamos cómo fue su vida, cómo Dios lo utilizó, cómo fue el resurgir de su ministerio, y podrás entender y comprender y conocer cómo fue la vida de Kathryn Kuhlman. A veces solamente conocemos una persona a través de alguna pequeña mención que alguien hace en algún mensaje, en alguna conversación, pero no conocemos verdaderamente su vida y no sabemos el porqué de muchas cosas. Es fácil hablar mal de alguien cuando no se conoce bien su vida y cuando no se conoce personalmente. Bueno, no es mi intención hablarles directamente de Kathryn Kuhlman en este vídeo, sino que podemos ver, que podemos conocer uno de los mayores milagros de sanidad del siglo XX ocurrido en una conferencia de Kathryn Kuhlman. Por lo tanto, contaremos la historia de Dolores, quien pasó de una muerte inminente a tener una vida abundante en una conferencia de Kathryn Kuhlman, aunque ella nunca había creído en la sanidad divina. Experimentó uno de los milagros más grandes de sanidad del siglo XX y desde entonces ha dedicado su vida al ministerio de sanidad. Es decir, ella fue sana y luego decidió dedicar su vida al ministerio de sanidad. Antes de entrar bien adentro en esta historia, decirte que abajo dejaré un link en el cual puedes ir y visitar la memoria entera de la vida de Kathryn Kuhlman. Bien, ¿quién fue esta señora Dolores Winder? Se estaba muriendo. Aunque tenía solo 48 años de edad, una enfermedad de los huesos que había torturado su vida estaba ya en sus etapas finales. Su esófago estaba herniado, un hueso fracturado estaba clavado en su piel, los órganos le fallaban y los médicos decían que no podían hacer nada más por ella. Dolores obtuvo permiso para salir del hospital para que pudiera morir en su casa, ya estaba en las últimas. Los síntomas de Dolores habían comenzado en la niñez, es decir, esta mujer había vivido unos 48 años muy duros. Ella parecía romperse huesos con mucha facilidad cuando tenía 20 y tantos años. Se le quebraron varias vértebras y tuvieron que ser fundidas. La fusión espinal fracasó y tuvieron que repetirla otras 3 veces. Sus médicos finalmente comprendieron que algo terriblemente malo estaba pasando en sus huesos. Dolores finalmente recibió el diagnóstico de una enfermedad rara, en la cual sus huesos se reducían porque no podían absorber de su flujo sanguíneo calcio y otros minerales necesarios. Eso los hacía ser viejos y quebradizos y tan fáciles de romper como una rama. Sus caderas eran tan frágiles que apenas podía caminar y vivía con temor a que le fallasen completamente y poder caerse en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier momento y de cualquier manera. A medida que la enfermedad progresó, ella tuvo que vivir con un molde de escayola en todo el cuerpo y con un collarín para evitar más roturas. Yo cuando tenía unos 5 años me quebré uno de los huesos y lo tuve, me acuerdo muy bien de ese tiempo, lo tuve escayolado casi todo el pie y era horrible. Pasé 3 meses en los que no podía hacer vida normal y me acuerdo muy bien, porque fue hace mucho tiempo, hace unos 18 años atrás. Pero es muy incómodo vivir de esta manera. Imaginaros cómo sería la vida de esta señora, que estaba todo su cuerpo así, con escayola. Ella no podía caminar sin ayuda, no podía sostener a su propio hijo, disfrutar de nada parecido a una vida normal. Dolores también tenía que tomar muchas medicinas, lo que le hacía sentir náuseas y sin poder comer normalmente.
Hacia el final pesaba solo 73 libras. Estaba incapacitada casi por completo. Requería ayuda para las funciones corporales más sencillas. Es difícil imaginar vivir durante 15 años en tal estado. Uno de los peores aspectos era el insoportable dolor que sentía constantemente Dolores. Describía su nivel de dolor normal como 15 en una escala de 10 puntos. Aún los analgésicos más fuertes no podían aliviar su sufrimiento, así que los médicos realizaron una grave operación llamada cordotomía percutánea, la cual llegaron hasta el cerebro y quemaron los nervios de la parte inferior de su cuerpo. Le quitaron los nervios. La buena noticia fue que el nivel de dolor se redujo mucho debido a la operación, claro. La mala noticia fue que la parte inferior de su cuerpo ya no podía sentir nada y no podía moverse por sí sola. Esa operación fue una medida extrema, normalmente reservada para los enfermos terminales. Dolores no tenía temor a morir. Había sido cristiana desde la niñez, amaba y creía en Dios y conocía bien su Biblia. Sin embargo, su iglesia enseñaba que la sanidad se había terminado con los apóstoles. Ella creía que todo lo que le sucedía era la voluntad de Dios y que su tarea como cristiana era soportar su sufrimiento lo mejor que pudiera. La idea de morir no le inquietaba, pero le entristecía profundamente dejar solos a su esposo, a su hijo de 14 años. No le dijo a su hijo que se estaba muriendo, pero él lo sabía, era notorio. Ella podía oírlo llorar por la noche en su cuarto. Ella le decía, ella dice que le suplicaba a Dios que la dejase. ¿Qué le sucedería a su hijo? ¿Cómo lo iría? ¿Quién se ocuparía de él cuando ella no estuviera? Dice ella, yo solo quería poder decirles a él y a mi esposo Bill que les iría bien. Esa preocupación era lo principal en mis pensamientos, dice ella. Oraba al respecto casi constantemente mientras esperaba que llegase el fin. Un día, en sus propias palabras, podemos leer: un día estaba tumbada en mi cama y una señora que yo conocía entró en mi dormitorio. Había llegado para orar por mí. Mientras ella estaba allí, encendió el televisor en un programa con Kathryn Kuhlman, la señora de los milagros de sanidad. Lo que vi me repugnó. Yo no creía en absoluto en la sanidad divina y sentía que aquellos ministerios televisivos se burlaban de la fe. Le pedí que por favor apagara el televisor y se fuera. Bien, ella lo apagó, pero me pidió que solo orase en cuanto a la señora Kuhlman y que no cerrase ninguna puerta. Después, cuando ella se fue, yo le rogaba a Dios que me dijera cómo iba a ocuparse él de mi hijo Chris y de mi esposo Bill. Mientras oraba oí claramente el nombre de Kathryn Kuhlman, como si alguien lo hubiera dicho en voz alta. Por tanto pensé que mi respuesta en cuanto a Bill y Chris llegaría por medio de ella. No mucho tiempo después, Kathryn Kuhlman llegó a una ciudad cercana para hablar sobre el Espíritu Santo en una conferencia metodista. Dolores tuvo el sentimiento de que debía ir a esa conferencia para obtener su respuesta sobre Bill y Chris. Aunque ella estaba tan desesperadamente enferma, su amiga Gail estuvo de acuerdo en llevarla a la conferencia. Al principio parecía un viaje inútil, porque ella estaba tan indefensa que Gail no pudo sacarla del auto. Habían decidido rendirse, regresar a casa cuando un hombre salió de la reunión y se ofreció a ayudar. Él la sacó del auto, la llevó hasta la reunión, las acomodó a ella y a Gail en sus asientos. Kathryn Kuhlman salió al escenario y comenzó a enseñar diciendo: voy a presentarles al Espíritu Santo. Si ustedes llaman ello al Espíritu Santo, no le conocen. Él es Dios aquí con nosotros. Él es la tercera persona de la Trinidad. Eso fue lo último que Dolores oyó, porque de repente sintió que estaba en la presencia de Dios. Un gran sentimiento de paz la cubrió y tuvo una visión. En la visión vio a su hijo al lado de un hombre que ella reconoció como Jesús.
Jesús le dijo que su hijo nunca tendría que estar solo, que él siempre estaría con él. Dolores obtuvo su respuesta, obtuvo lo que había ido a recibir a la conferencia. Dolores dijo más adelante: yo había estado en la iglesia toda mi vida y hasta había enseñado en la escuela dominical. Leía mi Biblia constantemente, pero la realidad del Espíritu Santo siempre me había eludido. Él es real y quiere que lo conozcamos como a una persona, que seamos conscientes de Él en todo lo que hagamos. Él quiere usarnos a todos para dar dones de sanidad. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros corazones a Él. La sanidad es el ministerio de la iglesia. Y Él quiere usarnos a todos para ese propósito. Miren cómo una persona pudo cambiar tan drásticamente sus pensamientos. Impresionante. Todas esas perspectivas llegarían más adelante. En el momento de la reunión con Catherine, Dolores solo sabía que había tenido un encuentro con el Espíritu Santo y que tenía la paz que había estado buscando con respecto a su familia. Mientras tanto, había personas en la audiencia que estaban siendo tocadas, algunos parecían desmayarse, algunos eran sanados, otros reían. Aunque Dolores había tenido un encuentro con el Espíritu Santo de manera muy personal, no quería participar en una reunión de sanidad, pues pensaba que eran bobadas. Estaba preparada para irse y se estaba desplazando hacia el borde del asiento, reuniendo sus cosas. De repente sus piernas comenzaron a arder, como si se estuvieran quemando, y eso hizo que estuviera aún más desesperada por irse. Claro, habrá pensado: ¿qué me está pasando? Dolores no se dio cuenta de que sus piernas debían estar muertas, y médicamente hablando, no tenían potencial alguno de sentir dolor abrasador. Claro, recordemos que le quemaron los nervios, por lo tanto ella no era capaz de sentir ni dolor, ni frío, ni calor, ni nada, y ella en ese momento estaba sintiendo el poder de Dios pasar por su cuerpo. Algo sobrenatural le estaba sucediendo a Dolores, y ella ni siquiera lo reconocía, no se daba cuenta. Dolores describió lo que sucedió después. Yo no quería formar parte, sus palabras, yo no quería formar parte del espectáculo de sanidad. Mi amiga me estaba ayudando a levantarme para irnos cuando noté a un hombre que estaba a mi lado. Él dijo: algo le está sucediendo. Yo le dije: me arden las piernas y me estoy muriendo, necesito salir de aquí ahora mismo. Él ayudó a levantarse y mientras ayudaba a que llegase a la puerta le preguntó si le había hecho alguna operación. Ella le contó una versión breve de su estado médico, de lo que le estaba pasando, incluyendo la cirugía, que le habían quitado el dolor. El hombre entonces le preguntó cómo podía sentir arder sus piernas si le habían matado todos los nervios. El hombre pensó por sí mismo. Dolores entonces oyó decir al hombre que él había bajado del escenario hasta ella porque sabía que estaba siendo sanada. Al principio, ella pensó que eso era demasiado difícil de creer, pero había algo en la cara de él que le decía que él sabía de lo que hablaba. A pesar de los recelos de ella, él la persuadió para que se quitase el molde de escayola que llevaba y que dejase que la llevaran hasta el escenario para conocer personalmente a Kathryn Kuhlman. Allí se cumplió su mayor alegría y su mayor temor. Se encontró siendo llevada al lado de Kathryn delante de 3000 personas, el centro de un gran espectáculo. Kathryn le dijo que caminase. Los hombres que la sostenían se apartaron, aterrorizada por poder caerse. Intentó demostrar que no podía mover sus pies. Para sorpresa de ella, sus pies se movieron y comenzó a caminar. De repente, podía sentir el piso. Entonces la sensación llegó a sus manos y brazos y comenzó a gritar: ¡puedo sentir! ¡puedo sentir! Más adelante, le dijeron que comenzó a correr por el escenario. Cuando regresó, Kathryn le indicó que se inclinase. Ella ya lo hizo, descubriendo que su espalda estaba completamente sanada. Pudo tocar el piso sin sentir ningún dolor y pudo estar de pie. Todo era diferente. Kathryn le sonrió y dijo: hay trabajo para usted.
Dios quiere que tenga usted una dosis del Espíritu Santo. Catherine puso sus manos sobre ella y ella cayó por el poder del Espíritu Santo. Dolores dice: cuando nos fuimos, salí caminando de aquella plataforma sin molde, sin bastón, sin ayuda. Y eso siendo médicamente imposible. Yo había pensado que la mujer era una excéntrica, pero yo estaba sana. Tenía una conmoción tal que realmente no supe qué había sucedido, pero yo estaba completamente sanada. Cuando Dolores finalmente llegó a su casa, eran las 2 de la mañana. Su hijo la había estado esperando levantado y fue hasta la puerta. Vio a su madre salir de un auto sin ayuda por primera vez en su vida. Estaba tan emocionado que corrió hasta ella y la levantó sus 73 libras y comenzó a bailar con ella. Su esposo estaba conmocionado, pero realmente pensó que de alguna manera eso no duraría, así que decidió disfrutarlo mientras durase. La mañana siguiente Dolores se levantó y se dio un baño sin ayuda por primera vez en muchos años. Fue a la iglesia y después a comer afuera, donde comió una comida normal por primera vez en años. Regresó al mismo médico que la había enviado a morir a su casa. Cuando él confirmó que estaba totalmente bien, ella dijo: ¿hay alguna explicación médica posible para esto? Y realmente no lo había, porque el que la sanó fue realmente Dios. Dolores necesitó mucho tiempo para procesar lo que le sucedió. Ella nunca antes había creído en la sanidad. Por lo tanto estaba inquieta, que no podía explicar lo que le había sucedido. Sin embargo, comenzó a entender gradualmente a medida que llegó a conocer al Espíritu Santo. Comenzó a tener varias experiencias sobrenaturales, señales y milagros de sanidad que venían a través de ella. Dolores dijo: Dios le ha dado un ministerio de sanidad a toda la iglesia, no solo a personas especiales. Es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros debemos dar el paso y aprovechar la oportunidad de orar por las personas. Con frecuencia me pregunto: ¿qué hubiera sucedido si aquel hombre no se hubiera acercado para ayudarme a salir del auto? Todos deberíamos estar haciendo esas obras. Si las personas solo abren su corazón, Dios lo hará. Sencillamente tenemos que creer. Y si no podemos creer, podemos orar: Señor, creo en ti, ayuda a mi incredulidad. Mi creencia fue siempre en Jesús, no en la sanidad. Y aunque estaba inundada de gozo por haber sido sanada, Dolores batallaba porque no podía explicarlo. Personas que sabían lo enferma que ella había estado se quedaban sorprendidas de su vibrante recuperación y querían saber cómo había sucedido y por qué había sucedido. Ella dice: las personas que sabían lo enferma que yo estaba no sabían qué pensar sobre mi sanidad y querían respuestas. Yo no tenía respuestas y ni yo misma sabía qué pensar. Realmente había creído que la sanidad divina terminó con Jesús y los apóstoles. Además, no quería hacer ningún tipo de espectáculo. No quería formar parte de algún movimiento de sanidad divina debido a la manera en que lo había visto reflejado en la televisión. Dolores intentó quedarse en su casa y ocuparse de sus propios asuntos, haciendo las tareas del hogar y cuidando de su familia por primera vez, más de una década. Pero su teléfono no dejaba de sonar con personas que la llamaban para hablar sobre su milagro. Ella llegó hasta el punto de no contestar al teléfono. Y hasta le preguntó a su esposo si podían mudarse a otro lugar para que pudiera volver a ser anónima. Realmente no quería tener parte alguna en el movimiento de sanidad divina. Su esposo la aconsejó que se quedase donde estaba y viese lo que el Señor quería que ella hiciera. Su sanidad se había producido por algún motivo. La gente comenzó a presentarse en su casa buscando oración para su propia sanidad. Ella siempre trataba de ayudarlos lo mejor que podía porque entendía la desesperación que sienten a veces las personas que están muy enfermas. Además, sucedían cosas extrañas cuando ella intentaba ayudar a esa gente. Oía palabras y obtenía imágenes sobre las enfermedades de las personas
que realmente la confundían. Pero cuando oraba en armonía con esas imágenes, las personas sanaban. Por ejemplo, una señora llegó desesperada a su casa pidiendo oración, pero sin indicar realmente cuál era la naturaleza de su problema. Entonces Delors de repente vio una imagen de esa mujer en una relación lesbiana. Quedó tan sorprendida por esa imagen que se preguntó si provenía del diablo. Entonces de repente le apareció escrito en la palma de su mano aquello que tenía que decirle a esta mujer. Para sorpresa de ella, la mujer recibió su mensaje y más adelante regresó y le contó la tremenda obra que Dios había hecho en su vida. Cuando la señora se fue, Delors comenzó a anotar lo que había visto escrito en la palma de su mano para poder utilizarlo cuando llegaran otros. Pero el Señor le habló y le dijo que debía confiar en que Él la guiaría en cada situación y que no intentara planearlo de antemano. También sucedían otras cosas extrañas. Cuenta ella que tenía puntos calientes en mis manos, las manos de Delors. Y cuando eso sucedía, metía mis manos en los bolsillos y las ocultaba. Un día estaba en un estudio bíblico cuando sentí esos puntos calientes. Todos estábamos de pie después de la clase. Y cuando me acerqué para ayudar a otra señora a levantarse de la silla, ella agarró mi mano. En cuanto tocó mi mano, se cayó sobre otra persona. Me acerqué para ayudar a esa otra persona a levantarse y ella también se cayó. Entonces me retiré y accidentalmente toqué a otras dos personas, quienes también cayeron en el espíritu. Yo estaba tan inquieta por todo ello que me apresuré a irme y me choqué contra una señora que estaba en la silla de ruedas, y más adelante me dijeron que ella se levantó de la silla de ruedas. Aunque Delors había sido cristiana toda su vida, nunca había recibido ninguna enseñanza sobre los poderosos dones del Espíritu Santo. De hecho, le habían enseñado que no existían, y ella lo creía firmemente. Una amiga la llevó a visitar a un pastor que podría ayudarla a entender las obras del Espíritu Santo, y al principio ella discutió con el pastor diciendo: esos dones no son para la actualidad. Se terminaron con los apóstoles. Claro, ella seguía con su mente de antes. El pastor la desafió a que le mostrase dónde decía la Biblia que los dones no eran para la actualidad. Y ella no pudo encontrar ni un solo lugar donde dijera que la era de los milagros había pasado. Sus ojos fueron abiertos a grandes pasajes de enseñanza que decían: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Nada os será imposible. Ella vio cómo Pablo, que no era uno de los discípulos originales de Jesús, hizo grandes milagros, y cómo las primeras iglesias que él fundó estaban fundamentadas en manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Una cosa sobre Delors: ella respetaba la palabra de Dios. Una luz se encendió en su interior y oyó la voz del Señor diciéndole: yo he eliminado tu teología. Delors dice: tenemos una versión aguada del Evangelio. Yo soy un ejemplo perfecto de que Dios es el mismo sanador en la actualidad que era en tiempos de Jesús. Si las personas tan solo abren sus corazones, Dios hará los milagros. Las personas se han vuelto tan programadas con el pensamiento mundano que no creen la verdad del Evangelio. Eso es exactamente lo que me sucedió. Mi oración es que usted comience a creer y le pida al Señor que le ayude en su incredulidad. Lo que usted cree es importante. Si busca sanidad, debe usted creer que Dios existe y que la sanidad es para la época actual, tanto como lo fue cuando Jesús estaba en la tierra. Delors enseña: tenga cuidado con la mente natural, pues está programada con todo tipo de incredulidad y creencias en las cosas incorrectas. El hombre natural está programado para creer que el cáncer es una enfermedad fatal y muchas veces incluso el tratamiento mata. Pero el cáncer se puede sanar. No siempre resulta de la manera en que los doctores dicen. En mi grupo de estudio bíblico creemos que lo que enseñan las Escrituras
no lo que enseña la humanidad, y obtenemos resultados cuando oramos. Eso es lo importante, el resultado. Por ejemplo, la esposa de un médico asistió a nuestro estudio bíblico con cáncer todo su cuerpo. Al ser la esposa de un médico, le habían realizado muchas pruebas que documentaban la gravedad de su enfermedad. Las personas en nuestro grupo de estudio bíblico estaban preparadas para orar por ella, así que oramos y la ungimos con aceite. Su sanidad no fue clara de inmediato, pero 3 meses después de haber orado por ella, le hicieron un TAC. Un TAC es cuando te meten en un tubo con ultrasonidos y hacen un escaneo de tu cuerpo. Y en ese TAC se mostró que el cáncer había desaparecido por completo. Dolores no dice que se menosprecie el consejo médico. Ella cree que el cuidado médico es importante. Dolores enseña que aquello de lo que deberíamos liberarnos es nuestra incredulidad. La mente del Mesías Jesús dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él necesita morar en él. Cuando Él lo hace, el cáncer es destruido. Nuestro propósito debería ser caminar en la presencia del Espíritu Santo y cuidar nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Estamos tan programados con la manera del pensar del mundo que no podemos creer fácilmente en la sanidad. Lo que sí funciona es llegar a saturarnos tanto de Jesús y alejarnos tanto del mundo que sepamos con seguridad que somos sanos. Dios utiliza a los médicos y Él utiliza la cirugía. Debemos estar abiertos a la ayuda médica, pero deberíamos acudir a Dios en primer lugar. Primero a Dios. Confiar en Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y mañana. Cuando Él caminó sobre la tierra, sanó a los enfermos, expulsó demonios, resucitó muertos. Ese era su ministerio. Y Él lo transmitió a sus discípulos, diciéndoles que hiciesen discípulos a todas las naciones y que siguieran transmitiendo ese ministerio. Él vino para darnos vida en abundancia, pero nos perdemos esa abundancia porque no la esperamos. Hemos vivido en la esfera natural por tanto tiempo que hemos olvidado que también vivimos en una esfera que es espiritual y que Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado para transmitir estos dones de sanidad. Si usted es lleno del Espíritu Santo, imponga manos a los enfermos y espere que el Espíritu Santo los sane. Porque los dones de sanidad pertenecen al Espíritu Santo, no a la persona. Por tanto, si alguien está enfermo, no debería usted esperar a que un sanador aparezca en escena, sino que usted mismo debe imponer sus manos al enfermo y esperar a que sea sanado. Para ilustrar esto, Dolores describió una experiencia que tuvo mientras ministraba en una iglesia presbiteriana en Luisiana. Aunque la audiencia estaba llena de personas que buscaban sanidad, Dolores vio que su atención se dirigía en particular a una hermana católica que estaba sentada entre la audiencia. Ella se sintió impulsada e invitar a la hermana a pasar a la plataforma para ministrar con ella. La hermana estuvo de acuerdo. Dolores le pidió que orase por una mujer que tenía un bulto grande y desfigurador en su cara. La hermana pareció sorprendida y dijo: nunca antes he hecho esto, pero lo intentaré. No, le dijo Dolores, usted no lo intentará, lo hará. Entonces Dios hará el resto. La hermana puso su mano en la mejilla de la mujer y oró. Cuando apartó su mano, el bulto desfigurador ya no estaba. La primera vez que esta hermana católica oró por alguien, se produjo un gran milagro por medio de ella. Sepa siempre que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Nosotros solo somos mensajeros. Este es el comienzo de un gran día en la iglesia, donde el Señor está derramando su Espíritu sobre toda carne. Cada vez más las iglesias estarán llevando el ministerio completo de Jesús, y los ministerios de sanidad como el mío ya no serán necesarios. El ministerio de sanidad habrá regresado a la iglesia donde pertenece. Es en ese momento que sé que Dios está cambiando corazones, preparando esos corazones para creer en la sanidad y para estar dispuestos a ser usados. Ese es el clamor de mi corazón, ver vidas cambiadas. Esa es la obra de la iglesia, liberar
a las personas. En una de mis reuniones oré por un hombre que no podía caminar. Para resumir la historia, le quité su bastón y él comenzó a caminar y después a correr por todo alrededor del santuario. Este hombre es actualmente un ministro en la India y está sirviendo a Dios. Muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo por dar un paso de fe de alguna manera y Dios lo honrará. Una cosa que comunica la enseñanza de Delors es que el espíritu es el principal campo de batalla en el que debemos luchar. Nuestra seguridad está en confiar en la palabra de Dios. Ella dice que literalmente debemos ponernos una mente nueva, viendo nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Recibir la presencia de Él elimina de nosotros la enfermedad. Con nuestro corazón firmemente anclado en la verdad de la palabra de Dios, podemos ver mejor cómo luchar contra enfermedades que puedan atacarnos. Este entendimiento ayudó a Delors a luchar contra un regreso de sus mortales síntomas. Aunque Delors había sido sanada en el servicio de Kathryn Kuhlman, dentro de sí tenía el temor de que su enfermedad regresase, trayendo otra vez desgracia y sufrimiento. Y aproximadamente un año después de su sanidad, Delors estaba en su casa realizando tareas domésticas cuando sintió un agudo dolor en la espalda. El dolor estaba en el mismo lugar donde le habían realizado una fusión espinal hacía años atrás. Su primer pensamiento fue que su sanidad estaba perdida y que regresaría a su estado de enfermedad terminal. Había oído historias de personas que habían perdido su sanidad. Mientras oraba por dirección, entendió que eso era un ataque. El diablo estaba intentando robarle su sanidad. Cuando comprendió la naturaleza del ataque, comenzó a cantar, a alabar al Señor, reprendiendo los síntomas en el nombre de Jesús, y el dolor se fue totalmente y no volvió a regresar. Otro poderoso principio que ella enseña es creer que cuando has pedido, has recibido, aun si no se manifiesta de manera inmediata. Delors enseña que la sanidad es un proceso que a veces se produce gradualmente. Debemos ser pacientes hasta que se produzca su manifestación. Y en su libro Joy Comes in the Morning, a la mañana vendrá la alegría, o el gozo viene en la mañana, Delors dice: cuando sabemos lo que Dios tiene a nuestra disposición, entonces podemos acudir a Él y pedirlo. Pero no sigamos pidiendo. Comencemos a apropiarnos de ello. Decimos: Señor, aunque siga teniendo dolor en mi cuerpo, creo que tú me estás sanando, porque tu palabra lo dice. Creo que soy sano según tu palabra. Entonces nuestro cuerpo físico comienza a cambiar y en mente, en cuerpo y espíritu se sitúan en armonía con la palabra de Dios. Debemos estar en armonía con su palabra para ser sanados, porque es básicamente mediante su palabra como oímos de Él. La mayoría de sanidades no son instantáneas, sino que son un proceso que se desvela con el tiempo. Sencillamente siga diciendo: gracias, Señor, gracias porque estoy sano, gracias, Señor. Sepa que el poder sanador está obrando en su interior. Dios dice que todo es posible para el que lo cree. Por lo tanto, crea y lo será. El Espíritu Santo es mi vida, dice Delors. Jesús lo envió para que estuviera con nosotros siempre, para conducirnos, para guiarnos, para usarnos. Sin Él, tratamos de vivir nuestras vidas por nosotros mismos, sin esperanza. Le mantenemos en el cuarto para huéspedes de nuestro corazón, pero debemos sacarlo del cuarto de huéspedes y llevarlo al salón. No hemos de hacer nada sin Él, sino hemos de permitir que Él haga con nosotros lo que Él decida. Cualquier cosa puede suceder, pero tenemos que rendirnos totalmente al señorío de Jesús. En términos prácticos significa que no puedo vivir sin Él. Al principio el Señor me decía, dice ella: recuerda, no puedes levantar ni un solo dedo sin mí. Actualmente yo digo: Jesús, tú eres toda mi vida. Tú me guías y me diriges. Llévame donde quieras que yo vaya. Úsame.
Esto no significa que Él le saque de su propia vida. Usted sigue estando en el mismo lugar, pero Él es lo primero en su mente, en su pensamiento y en su conciencia. Yo sigo siendo principalmente ama de casa, soy esposa y madre. Nunca entraré a un edificio de oficinas en el centro de la ciudad para ministrar. Por tanto, es muy importante que usted agarre la visión de ministrar, que tenga los dones operativos donde quiera que esté, en lo que esté haciendo en su vida cotidiana, dice The Lord. Esta historia es verdaderamente interesante porque es una mujer normal que vivía una enfermedad muy grave, que fue tocada por el Espíritu Santo, fue sanada, llevó un proceso, pero cambió su mente y dejó que el Espíritu Santo gobernara su vida completamente. Ese es el llamado lo hizo ella. Ella dice, nunca entraré en un edificio de oficinas porque no trabajo en eso. Por tanto, es importante que usted agarre la visión de ministrar, tenga los dones operativos donde quiera que esté, en lo que esté haciendo en su vida cotidiana. Por lo tanto, creamos, obedezcamos, y el Señor nos respaldará.